Hola de nuevo. Como hemos visto en los vídeos anteriores, para poder hacer un TFG o un TFM es imprescindible haber identificado antes una serie de problemas o de cuestiones polémicas que pueden ser objeto de discusión. En este vídeo vamos a ver una técnica concreta que nos va a servir para encontrar problemas. Vamos a llamar a esta técnica lluvia de ideas de preguntas. La técnica es muy sencilla. Consiste básicamente en escribir todas las preguntas que se os ocurran respecto al tema del trabajo. Tenéis que escribir todo lo que se os pase por la imaginación, sin censurar nada, sin miedo a repetir muchas veces lo mismo aunque de distintas maneras y también en este momento sin preocuparos por el orden. Por supuesto, esta lista de preguntas no va a aparecer en el trabajo. Es simplemente una herramienta que podréis utilizar para extraer problemas sobre los que investigar y también para volver a ella cuando os quedéis faltos de ideas. ¿Y de dónde salen esas preguntas? Esto depende en realidad del tipo de trabajo que estemos haciendo. En el ensayo, las preguntas se las hacemos al tema que hemos escogido. Por ejemplo, si el tema es el derecho constitucional a la propia imagen, una pregunta que os podéis hacer es: ¿este derecho incluye la facultad de decidir sobre nuestra propia apariencia física o se refiere solamente a la captación de imágenes? O también, ¿es objeto de protección nuestra imagen en los espacios públicos? En el dictamen jurídico, las preguntas, en cambio, se le hacen al enunciado del caso práctico, a los hechos que se cuentan. Por ejemplo, ¿se podría resolver el contrato en las circunstancias que se describen en el caso? Dependería entonces del enunciado. En el comentario jurisprudencial, las preguntas salen de las cuestiones polémicas que se tratan en las sentencias. Es más sencillo. Junto a este vídeo tenéis un documento PDF con un listado de preguntas en relación con el tema de ensayo que habíamos propuesto anteriormente, que recordaréis que era la prohibición del uso del velo integral en los lugares públicos. Vamos a utilizar como ejemplos algunas de las preguntas que aparecen en ese texto, en ese PDF. Así que si queréis podéis parar el vídeo un momento y mirar antes las preguntas a las que nos vamos a referir. Aunque tenemos que escribir todo lo que se nos ocurra, algunas preguntas son mejores que otras. En primer lugar, las preguntas más concretas y más precisas son mejores que las que son más generales o ambiguas. Por ejemplo, la pregunta ¿es justo que se prohíba el velo? Es menos útil que la pregunta si una ley orgánica prohibiera el uso del velo integral en los espacios públicos, ¿eso sería conforme a la Constitución española? Esta segunda sería más precisa, mejor. En segundo lugar, las preguntas más polémicas son mejores que las menos polémicas. Por ejemplo, ¿está prohibido el velo integral en España? Es una pregunta menos polémica que decir ¿la prohibición del velo integral vulnera la libertad religiosa? Porque la primera pregunta tiene menos discusión y la segunda es más discutible, más cuestionable, más polémica. En un trabajo de carácter jurídico, normalmente son más interesantes las preguntas polémicas que se refieren a problemas jurídicos, sencillamente porque vamos a dedicarles al final más atención en el texto. Por ejemplo, la pregunta ¿de dónde viene históricamente el uso del velo integral? Realmente es muy interesante. Pero si el ensayo nuestro va a ser jurídico, seguramente al final vayamos a dedicar menos espacio a este problema, que también podríamos tratar quizá, que a otros que sean ya de carácter jurídico. Eso no quiere decir que todas las preguntas que nos hagamos en la lluvia de ideas tengan que ser precisas, que todas tengan que ser polémicas o que todas tengan que ser de naturaleza jurídica. Hay que recordar, las preguntas menos buenas siguen siendo útiles, aunque no tanto como las preguntas que hemos llamado buenas o mejores. En realidad, a veces, una pregunta general nos da pistas para poder encontrar luego preguntas más específicas o más concretas. Por ejemplo, ¿qué derechos de las mujeres se pueden ver afectados por la prohibición? Nos puede llevar a preguntarnos, ¿afecta la prohibición a la libertad religiosa? Es una pregunta más precisa y por tanto un poco mejor. Por otra parte, a veces una pregunta no es polémica, pero se refiere a algo que queremos saber y que en realidad tenemos que averiguar, por más que nos dé pie a mucha discusión. Por ejemplo, ¿está prohibido el uso del velo integral en España? Es algo que tenemos que ver en el trabajo necesariamente. Por último, las preguntas que no son jurídicas pueden servirnos para entender mejor el problema social que las normas regulan. Por ejemplo, ¿qué es el velo integral y qué prendas abarca? Es algo que en un trabajo de este tipo también nos tendríamos que plantear en algún momento. Por eso,
ser conscientes de que algunas preguntas son mejores que otras no sirve para censurar las preguntas que se nos hayan ocurrido, sino más bien para añadir otras nuevas preguntas que las complementen. Si nos fijamos en nuestra lista y vemos que todas las preguntas son muy generales, muy ambiguas, que son muy poco polémicas, poco discutibles o que no son jurídicas, entonces tendremos que pensar si se nos ocurren otras que sean más precisas, que sean más polémicas o que estén más relacionadas con problemas de interpretación, con problemas de eficacia de las normas o con problemas de justicia de las normas. ¿Y qué tenemos que hacer para que se nos ocurran más y mejores preguntas? Pues leer sobre la materia. Aquí aparece una especie de círculo vicioso que tendríamos que convertir en un círculo virtuoso. Para ponernos a leer y a trabajar necesitamos antes hacernos preguntas. Pero al mismo tiempo, cuanto más leamos y trabajemos, pues más preguntas se nos van a ocurrir y mejores van a ser esas preguntas. Y entonces, ¿cuándo, en qué momento tenemos que hacer la lluvia de ideas? Hombre, en realidad continuamente, aunque el momento más importante sería después de haber hecho algunas lecturas preliminares y antes de diseñar el índice del trabajo. Al principio del trabajo, podríamos hacer muy pocas preguntas y de poca calidad, porque no habremos leído nada. Solo tiene sentido en este momento inicial que nos planteemos preguntas muy generales que nos ayuden a decidir qué cosas vamos a tener que leer al principio. Muchas veces estas preguntas no van a ser problemas para discutir, sino sencillamente cosas que necesitamos saber para poder empezar a trabajar. Si nos hemos hecho antes estas preguntas, vamos a aprovechar más y mejor estas primeras lecturas preliminares, porque cogeremos estas lecturas sabiendo ya qué es lo que estamos buscando. Por ejemplo, en un ensayo como el que hemos propuesto anteriormente, las preguntas generales, iniciales, podrían ser ¿qué es el velo integral? ¿Está prohibido el velo integral? ¿Qué problemas jurídicos podría plantear la prohibición del velo integral? Estamos hablando en términos muy generales. En un dictamen jurídico, por ejemplo, serían los aspectos básicos de las instituciones jurídicas que aparecen mencionadas en el caso práctico o en el título del trabajo. Pues, por ejemplo, ¿cuál es el régimen legal del despido colectivo? Una cosa general de saber el régimen genérico del despido colectivo. En el comentario de jurisprudencia, pues solamente necesitaríamos el régimen jurídico básico de las instituciones mencionadas. Por ejemplo, ¿qué es la guardia y custodia? Si no lo sabemos, ¿cuál es el régimen jurídico de la guardia y custodia? De todos modos, en un comentario de jurisprudencia siempre vamos a tener que leer sentencia, entonces no hacen tanta falta estas preguntas iniciales. Una vez que hayamos hecho las lecturas preliminares, es el momento ideal para plantear la mayor parte de las preguntas y hacer la lista. Utilizaremos estas preguntas después para elaborar el esquema o el índice básico del trabajo. Después, más adelante, podremos volver a esta lista cuando nos quedemos sin ideas. Y también, conforme vayamos aprendiendo más sobre el tema estudiado, nos vamos a poder hacer más y mejores preguntas y quizás las podamos añadir a la lista si las seguimos utilizando como una herramienta. Después de estos vídeos sobre la planificación del trabajo, hemos tomado conciencia de lo importante que es la lectura de determinada información. Sí, ciertamente para plantearnos más y mejores preguntas, pero también para ir aprendiendo a contestarlas. Pero, ¿qué es lo que tenemos que leer? Pues de eso nos vamos a ocupar en el módulo siguiente. Así que hasta el próximo vídeo y hasta el próximo módulo.